Entre los dos, asociados o disociados, lleva al 90% de la etiología. Entonces, estos son los mayores causantes de las humor endocrino, el síndrome de Zollinger-Ellison, puede llevar también a la úlcera sin necesidad de pasar por todos los demás estadios. Las causas más raras, la enfermedad de Crohn, muchas veces puede confundirse con una úlcera péptica, no cicatriza con tratamiento convencional, hay que reevaluar. Los problemas de la gastroduodenitis eosinofílica cada vez es más frecuente. Hay muchos pacientes, habrán escuchado ustedes, que dicen: doctor, me han hecho 2, 3 endoscopías, me dan el esomeprazol, el pantoprazol, el rabeprazol, todos los omeprazoles juntos y no mejoran estos pacientes. Muchos de ellos son una variedad de una gastroduodenitis eosinofílica. Lo mismo que una mastocitosis sistémica, pacientes que han tenido radioterapia, problemas virales también. Uno de los más comunes es el citomegalovirus. Si ustedes detectan un citomegalovirus, por ejemplo, en muchos niños, en endoscopía simultáneamente se van a encontrar una gran cantidad de lesiones pépticas. Y el Helicobacter, primo hermano del Helicobacter pylori. Ahí también viene otro tema ya controversial dentro de la terapia. Hay muchos pacientes que le hacen endoscopía, le detectan el Helicobacter, le dan el tratamiento, le vuelven a dar tratamiento 3, 4 veces, sigue el Helicobacter positivo. En esos casos tenemos que hacer el diagnóstico diferencial cuál de estos Helicobacters están produciendo la enfermedad, ¿no? Porque es muy común. Antes no se ni mencionaba el Heilmann, pero hoy en día sí está siendo reevaluado en casos de recidiva del Helicobacter pylori. Eso tiene que ver mucho ya con el tratamiento, pero desde el punto de vista etiogénico no olvidemos que dos principales Helicobacter están en este caso. Y a lo que anteriormente se llamaban las idiopáticas, hoy día vamos a tener una lámina como ya se está estudiando alteraciones a nivel de las mucinas. Entonces, lesiones y alteraciones en las mucinas también van a conllevar a las úlceras pépticas. 7. Y ahora tiene una lista mucho más amplia de lo que viene a producir las úlceras pépticas. Entonces, no hay que conformarse en una endoscopía de que se encontró la úlcera péptica e iniciar un tratamiento a priori. Siempre revisar en los pacientes si cualesquiera de estas otras situaciones están presentes, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en las personas que consumen cocaína, ¿no? Hemos tenido varios casos de pacientes que consumen cocaína que por razones A, B, C o D, nosotros no le preguntamos al paciente, ¿cierto? Y el paciente, a veces por prejuicio, por cuestión social, no tiene la confianza suficiente y no nos lo revelan, ¿no? Muchos pacientes jóvenes que hacen úlceras y aparentemente un joven dice, comienza a fumar, comienza a tomar licor, tratamiento clásico, sigue con problemas, pero ¿qué sucedió con este paciente? Este paciente es un consumidor y es crónico de cocaína. Y esa es la causa del problema de que por qué la úlcera no lo podemos controlar. Siguiente. Esto es simplemente un recuerdo para ustedes de fisiología. La úlcera se debe a dos cosas. Los factores agresivos comienzan a predominar sobre los factores defensivos, o simplemente estos factores agresivos están constantes y los factores defensivos se derrumban. O sea, todo el sistema de citoprotección prácticamente se cae con un castillo de naipes. Ahí viene el problema. O pueden estar las dos cosas simultáneamente. A su vez caen los factores defensivos y los factores agresivos también son activos en este momento. ¿Siguiente? Esto es, de igual manera, recuerdo una clasificación cómo se defiende el organismo. Tiene una primera línea de defensa, una segunda línea de defensa y una tercera línea de defensa. Algunos lo llaman también el preepitelial, el epitelial y el postepitelial. Es simplemente a veces de nomenclatura. Pero estos son los factores que se van derrumbando progresivamente hasta que van a llegar a ser superados por el factor agresivo y viene la úlcera. Siguiente. Inmediatamente se produce una lesión en la mucosa
es detectado por una serie de receptores, de sensores que tiene el organismo y pone en marcha la liberación de una gran cantidad de sustancias, dentro de ellas principalmente las prostaglandinas y los factores de crecimiento. Entonces, con esto va a modular la respuesta a la lesión. Una primera respuesta se llama restitución. En la restitución, cuando la línea de mucosas, en la mucosa, pero la línea de células epiteliales, por una lesión irrumpe, entonces queda un espacio, queda un vacío en esa zona. Y los extremos de las úlceras, las células epiteliales que están en los extremos de la lesión, mandan una información a toda esa línea celular. Y toda la línea celular rápidamente, su diámetro ápico vertical comienza a disminuir. Entonces se ensancha el diámetro transversal de todas las úlceras. Y como si estuviese en un carril, a través de la membrana basal, todas comienzan a contribuir a de que esa úlcera disminuya en su tamaño. Pero a veces el tamaño de la lesión es tan grande que este mecanismo de restitución no funciona. Entonces uno entra el segundo sistema para tratar de cicatrizar la úlcera, que es el crecimiento celular. Entonces, en el crecimiento celular sí, pues ya se desencadenan todos los procesos de mitosis, que ya conocemos. Una vez que ya la mitosis está cumpliendo su función, pero la lesión ha llegado a su mucosa, entonces, para el proceso de la cicatrización, primero una limpieza de la necrosis. Todos los tejidos necróticos van a ser liberados de esta zona. Comienza a formarse una nueva irrigación, pero idéntica a la anterior, una nueva angiogénesis. Entonces, los capilares, las arteriolas, tienen que mantener nuevamente su dirección, su diámetro, su respuesta vascular. Viene la reparación del tejido intercelular, es decir, todo el colágeno, todo el sistema de fibroblastos, colágeno 1, 2, 3, hasta el 4, comienzan a restituir toda esa zona del intersticio. Se produjo ya todo un nuevo epitelio, ya está cicatrizada la úlcera. En ese momento se ha cumplido con todo el concepto de la reparación de la arquitectura tisular. Entonces, la reparación de la arquitectura tisular es como si nosotros destruyéramos esta habitación. Se han destruido las lunas, las puertas, el sistema eléctrico, etcétera, etcétera, y tenemos que repararlo idénticamente. ¿Qué ocurre si acá el albañil, el arquitecto, los ingenieros se equivocan los cables y nos ponen cables al revés, los sistemas de ductos a la inversa, no va a llegar el agua, no va a haber una buena ventilación, las ventanas no se van a abrir, entonces no ha habido una buena reparación de la arquitectura? En este caso, el organismo es muy semejante, tiene que reparar toda su arquitectura tisular adecuada. ¿Y para esto qué es necesario? Cuando se repara una habitación, el material, un buen material. Entonces, para el organismo, para una buena reparación de nuestra arquitectura, ¿qué necesitamos básicamente? Proteína. Entonces, la capacidad de nutrición que tiene el individuo es fundamental para la calidad de la reparación del tejido. Si no tengo una buena nutrición, mi cicatriz va a ser inadecuada y más fácilmente voy a volver a hacer una úlcera abierta. Pero si he hecho una buena reparación, mi posibilidad de que esa úlcera recidive, vuelva a activarse, es muy baja. Entonces, ese es otro factor muy importante. ¿Sí? Por consiguiente, el etiopatogeno, acá tenemos que saber que es multifactorial. Es muy raro que una úlcera sea unifactorial. Siempre todos van a sumar con algún agente agresivo. Primero, el terreno, nosotros mismos, el factor genético. Muchos no sabemos si nuestros familiares tuvieron úlceras, no tuvieron úlceras, ¿no? A veces solamente tenemos información de la segunda o tercera generación. Más allá, lamentablemente, por ABC razones, no lo tenemos bien informado. Entonces, todos cargamos un factor genético de mayor o menor riesgo. El consumo del tabaco, felizmente el tabaco está siendo consumido cada vez menos, sobre todo en poblaciones más jóvenes, está haciendo mucha conciencia. El factor del distrés, ¿no? El distrés, esto sí está aumentando grandemente, sobre todo en nuestros días.
el estilo de vida que cada uno de nosotros tenemos, como estudiantes, como participantes de la sociedad, etcétera, etcétera. Todos estamos al corre-corre, que se duerme con un ojo abierto, el otro cerrado, ¿no? Que van comiendo en el carro, etcétera, etcétera. Entonces ese estrés, esa sobrecarga laboral que tienen que trabajar en 2, 3 sitios, eso lleva a un estrés muy intenso y si no lo sabemos manejar, nos va a producir daño en nuestra salud. Y el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, sobre todo en nuestros medios, ¿no? Económicamente lo llaman países del tercer mundo, países emergentes, para que no sea tan discriminativo últimamente, pero llámese cualesquiera desde el punto de vista económico, nuestro modus vivendi hace de que el Helicobacter pylori en nuestras sociedades o parecidas a las nuestras sea de prevalencia mundial. Y esto tiene que ver con una cuestión eminentemente sanitaria y de salud. ¿Okay? Yo puedo tener los mejores sanitarios, pero si mi gente no está educada, entonces voy a tener un problema. Entonces acá, educación en salud y un buen sistema sanitario. En cualquier otro país, el agua realmente es potable y uno lo puede beber con seguridad en cualquier lugar. Pero acá ingerimos agua y al día siguiente estamos bien con una diarrea muy profusa o bien ya nos llegó el Helicobacter pylori. ¿Ven? El expendio de las comidas. Ustedes han visto últimamente se ha destapado en los famosos restaurantes de 5 tenedores, ¿no? Cucarachita de yapa o una ratita, al elegir. ¿Ok? Bien. Entonces son cuestiones sanitarias muy importantes para el problema del Helicobacter pylori y de otras enfermedades, porque en la realidad el Helicobacter pylori es una enfermedad infecciosa. Si tomamos en cuenta los criterios de infección, es una enfermedad infecciosa, por tanto la úlcera péptica tiene un componente infeccioso. Todos estos factores van destruyendo la barrera mucosa, más el ácido y la pepsina que se produce normalmente nos van a llevar hacia una úlcera péptica. Por ello es importante manejar de forma integral a nuestros pacientes para cicatrizar la úlcera, favorecer una buena barrera de la mucosa y evitar que estos agentes pues, sean los menos agresivos o evitarlos definitivamente. Siguiente. ¿Cómo hablamos del factor genético en el problema de la úlcera péptica? Allá los estudios epidemiológicos nos han indicado, por ejemplo, los pacientes ulcerosos duodenales son los que están más relacionados a un factor genético. Casi cerca de la mitad, un 40%, tienen antecedentes familiares. Entonces, por un solo antecedente familiar, señor, tiene un familiar que ha tenido úlcera duodenal, si bien dice sí, más o menos ya balancea que el 50% de los integrantes de esa familia van a tener un factor genético de riesgo. Y no, la enfermedad ulcerosa en niños que tienen las úlceras pépticas es un 62%. Entonces, en las poblaciones adultas, en las poblaciones infantiles, queda demostrado de que el factor genético es un componente muy importante. Si vamos un poco más al factor genético, vemos de que hay factores como el grupo sanguíneo que se transmiten desde el punto de vista genético, vamos a ver de que hay una fuerte asociación entre el grupo sanguíneo 0 con las personas que van a tener la úlcera duodenal. ¿Okay? Y como el factor genético no solo tiene que ver con estos componentes estructurales, sino también con una serie de sustancias como la síntesis del pepsinógeno, vean ustedes cómo los pacientes ulcerosos también la producción de pepsinógeno ya viene a ser un marcador genético. ¿Entienden? El alcohol. Si vemos simplemente las estadísticas, decimos los que no consumen alcohol, 62% por no tomar alcohol. Los que toman alcohol premiados, 38%. Pero, ¿cómo interpretamos esta estadística? Primero, ¿a quiénes se tomó la muestra? ¿Okay? Para un estudio estadístico es clave la muestra. Acá se tomaron alcohólicos crónicos. Y los alcohólicos crónicos tienen un factor agresivo que es el alcohol. Y el organismo, cuando uno va consumiendo un producto desde una etapa muy temprana, el organismo tiene lo que se llama la adaptación en la citoprotección. Las personas que van consumiendo alcohol sistemáticamente desde muy temprano, su estómago, entre comillas, se va adaptando a su sistema de citoprotección. Y eso se ve en los pacientes que consumen antiinflamatorios no esteroideos.
Si a la estadística acá le cambiamos consumidores de AINES crónicos, los que consumen crónicamente van a tener menos úlceras de los que no consumen crónicamente. Y la explicación es esta, en este caso, en las estadísticas. A esta población fueron alcohólicos crónicos. Y cuando el alcohólico crónico llega a un determinado tipo de organismo, el estómago ya se adaptó. Y en segundo lugar, a ningún alcohólico crónico ustedes han visto tomar grandes cantidades de bebida alcohólica. Ya el alcohólico crónico toma una pequeña cantidad y con eso alcanza un nivel y ahí se detiene. En cambio, quienes no toman alcohol frecuentemente cumplen años, ¿no? Se titularon, ingresaron a la residencia, o algunos se casan, otros se divorcian, ¿no? Algunos se alejan de la suegra y festejan todo un año, ¿no? Entonces consumen ese día en cantidades excesivas. Y al día siguiente, náusea, vómitos, sangre, una endoscopia, una úlcera. ¿Pero por qué si yo no tomo nunca? El problema es eso, que recordemos que el alcohol primero es un disolvente. En segundo lugar, químicamente es un ácido, más el ácido que tenemos, el ácido del estómago intragástrico, cae más, el daño es mucho más rápido. El alcohol inmediatamente de su efecto agudo, que es una vasoconstricción, baja todo el sistema de irrigación en el estómago por una acción química, el alcohol que produce en una cuestión aguda, gran producción de radicales libres. Esos radicales libres que aumentan el proceso de inflamación, más vasoconstricción y producen presión. Y el alcohol, por ser alcohol, ¿qué es? Es un disolvente de grasas. Va a dañar a todas las membranas con las cuales está expuesta. Entonces, el alcohólico agudo tiene más riesgo de tener problemas de úlcera péptica que el alcohólico crónico, como es en el caso de esta estadística. Pero agudo, o sea, crónico, el alcohol es uno de los factores. ¿Ok? Bien, siguiente. Tabaco. Algunos dicen alcohol, tabaco y gasolina, incendio seguro. ¿Okay? Por los accidentes automovilísticos. Quienes consumen tabaco sí está demostrado perfectamente. ¿Okay? Todos los fumadores van a tener más problemas de úlceras que los no fumadores. Tienen más frecuentemente úlceras. Segundo lugar, su cicatrización es más lenta. Hacen más episodios de úlcera al año. Se complican más frecuentemente. Van a llegar vomitando grandes cantidades de sangre, van a terminar en las unidades de cuidados intensivos, va a ser necesario hacerles endoscopia terapéutica para tratar de detener el sangrado. Y estos pacientes tienen menor expectativa de vida. Viven menos años que los otros ulcerosos que no fuman. ¿Sí? ¿Y por qué? Siguiente. Estos son datos un tanto de reflexiones para que ustedes vean con sentido crítico las informaciones científicas. La información científica no está exento de manipulación, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, habrán visto ustedes en muchos artículos, dicen, este artículo está libre de compromisos con quienes pueden auspiciar. No hay interés de conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque anteriormente los centros de investigaciones tenían su grupo de investigadores, y lógico, si yo trabajo para una institución, me sale mal el trabajo y voy a tener que disimularlo al menos, ¿no? O en el peor de los casos, desinformar. ¿Y cuál es la mejor forma de desinformar en ciencias? Probablemente hay controversias. Unos dicen que sí y otros dicen que no. Con ese simple hecho, yo estoy poniendo en evidencia mis intereses, de lo que estoy ocultando información de esa manera. Si alguien me objeta, me dice, pero tú eres así, sí, tiene toda la razón. Nadie me dice que no sé, pero hay conflicto de interés, porque hay otro grupo que dice diferente. Y entonces vino el famoso metaanálisis. No, con los metaanálisis vamos a romper esto de acá. Pero lo que hace el hombre mismo crea el otro. Ahora hay el análisis de los metaanálisis. Estamos en ese nivel de lectura y creencia de información científica. La información científica a veces se fabrica. Revisen ustedes numerosas tesis, que a veces está de moda utilizar el concepto de las tesis. Hay un premio Nobel que ganó
ese premio, valga la redundancia, falseando datos. Después de 30 años, su alumno descubre dónde estaba el truco. Replantea el problema, le quitan el premio Nobel y el alumno es considerado como un investigador muy importante a nivel mundial. Por eso es en información científica hay que leer con criterios críticos. ¿No? ¿De dónde viene la información? ¿Quiénes hacen la información? ¿Qué población ha sido estudiada? ¿Cómo están utilizando los medicamentos? ¿Quiénes han vigilado este trabajo? Porque si no tiene un comité de vigilancia, entonces va a ser muy difícil creer en todos sus resultados. ¿Y qué fórmulas matemáticas se han utilizado? Yo puedo utilizar estos datos con una fórmula matemática y obtengo diferente. Entonces, para ello, utilizar el test adecuado en el análisis. Y veamos, el tabaco, todos los problemas que nos traen. Fumadores y no fumadores. Siguiente, por favor. Vean la cantidad de sustancias que hay. Varones, mujeres, todos fumamos. Ya eso es cuestión ya de análisis por otra cosa. Todo lo que está de azul nada más es los que van a participar directa o indirectamente en la úlcera gástrica. Pero los otros vean, de otros órganos del sistema. Siguiente. Sigue la lista. Siguiente. Tanto el tabaco y el humo del tabaco van a producir una gran cantidad de sustancias, todas estas, que nos van a producir daño. Por eso el tabaco es más tóxico que el alcohol y tabaco, como le digo, ya el daño es muchísimo más. ¿Entiende? Esa es una úlcera pélvica en un paciente fumador. Si veo esta úlcera, ¿cómo va a ser? Son dos cosas. Si es paciente joven, este es fumador. Si es un paciente anciano, esta es una úlcera del gerónimo. Entonces, simplemente sin saber nada. Si es joven, su pronóstico va a ser muy difícil. Por eso va a demorar en cicatrizar, porque úlceras son inmensas. Por eso se complica. Imagínense que se perfore esa úlcera. El riesgo de vida va a ser muy alto. Siguiente. ¿Qué mecanismos están alterados en problemas de las úlceras? Hay mayor retrodifusión que supera a la barrera de mucosa porque está defectuosa. Entonces, menos defensa y el ácido penetra con mayor facilidad. Hay un retardo en el vaciamiento gástrico. El ácido normal que producimos más tiempo en el estómago van a tener tiempo también de comenzar a producir daño. Un estómago inflamado encima con el Helicobacter pylori va a favorecer a la úlcera gástrica porque está dañado el sistema de defensa. Hay un reflujo duodenogástrico. En el reflujo duodenogástrico que retorna al estómago. Todos los componentes de las sales biliares, toda la bilis, toda la secreción pancreática, la secreción intestinal. Y recuerden que todos estos elementos que están a nivel del intestino, ¿para qué están preparados? Para la digestión. El estómago está adaptado a un medio de ácido, a un medio de secreción pancreática, a un medio de secreción intestinal, no. Por consiguiente, el daño va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque el simple hecho del reflujo de la bilis va a ser un saponificador de las membranas celulares. Más todo el sistema de las proteasas, de las lipasas, que vienen de la secreción pancreática, van a comenzar a hacer daño sobre el estómago. Entonces, ese reflujo, por sí nomás vean ustedes, va a ser bastante daño. Y otro hecho que va a contribuir la motilidad pilórica. Recuerden fisiología cuando hablábamos. El píloro va a estar regulando su diámetro de acuerdo a lo que hemos ingerido. Si ingerimos nosotros muchos lípidos, el píloro se relaja y se dilata menos. Por eso retrasa el vaciamiento gástrico. Cuando consumimos proteínas y carbohidratos, más o menos se relaja y se contrae con un diámetro constante. Entonces, a eso facilita el vaciamiento gástrico. ¿Qué sucede si ese píloro es incompetente? Se queda así, semirrígido. Entonces, prácticamente la presión intraduodenal va a superar a la presión intragástrica y viene el reflujo. Pero el problema no es del duodeno, el problema es que el píloro no está trabajando adecuadamente. ¿Sí?
Entonces, siempre hay que tener en cuenta cómo está la motilidad pilórica. Por eso cuando hacemos endoscopías, ya viene a un terreno eminentemente ya de especialidad, ¿no? Dicen, no, pero yo he hecho endoscopías y el píloro siempre lo he visto así, estático. Pero lógico, si estás utilizando un antiespasmódico, te va a alterar la motilidad del píloro. Entonces lo ideal es hacer una endoscopía sin que estos medicamentos alteren la motilidad pilórica. Siguiente. Otras alteraciones. Las secreciones. Recuerden que todos tenemos una secreción basal, más o menos alrededor de las 10, 12 de la noche se eleva y a las 8 de la mañana desciende. Ese ritmo de secreción basal está incrementado en los pacientes ulcerosos. O sea, de por sí a los pacientes ulcerosos produce más ácido, tanto en secreción basal, en secreción máxima, en la producción total de ácido, en la producción diurna, en la producción nocturna y en la producción postprandial. En todo hecho no tiene un patrón estable. Cualesquiera que sea una situación fisiológica, el estar de noche, estar de día, comer, no comer, eso va a tener mayor producción de ácido. Como producen más ácido, el duodeno va a recibir más carga de ácido, lógicamente. Y al producir más carga de ácido, simultáneamente también se produce mayor cantidad de pepsina, porque ácido y pepsina se producen en paralelo. Siguiente. La secreción basal y estimulada. Vamos a dar, en este caso, nosotros una comida ficticia y vamos a medir cómo está el débito ácido basal, el débito ácido máximo, el débito pico. Y además vamos a ver cómo va a reaccionar a la pentagastrina. ¿Ok? Entonces, veamos qué sucede en estos casos. En estos pacientes que nosotros administramos una comida ficticia, vean ustedes, este es el débito ácido basal, paciente ulceroso, individuos normales. Se ingiere un alimento, los ulcerosos producen más ácido. Los pacientes normales, este es el débito. Vamos a administrar la pentagastrina, administramos inmediatamente, los pacientes ulcerosos se elevan rápidamente a estos niveles, en cambio los pacientes normales a este nivel. Entonces, cualesquiera que sea la situación, sea por un medicamento que remeda una hormona, que es la gastrina, un hecho fisiológico, que es la ingesta de una comida, entonces ficticia, en este caso va a producir siempre más ácido los pacientes ulcerosos duodenales, en este caso. Siguiente. ¿Y por qué esa secreción muy elevada en estos pacientes? Porque sus células parietales son muy sensibles a la gastrina. Con un estímulo de una molécula de gastrina se debe producir un ácido, por poner un basal. Pero estos pacientes con una gastrina, esas mismas células parietales producen 2 o más ácidos. Son mucho más sensibles. La liberación de gastrina postprandial en los pacientes que tienen el Helicobacter pylori va a ser mucho mayor. Entonces, el Helicobacter pylori tiene que ver mucho con la producción de la gastrina. Ya vamos a ver cuál es ese mecanismo. Los mecanismos de inhibición en el antro están defectuosos. ¿Esto qué significa? El freno para producir ácido en el estómago está alterado. ¿En qué momento el estómago se autorregula? Cuando su pH está debajo de 1.5, inmediatamente entra en un reflejo y en la producción de ácido cae. Pero en estos pacientes no. Observen. Tras la acidificación no hay un freno. Los pacientes siguen produciendo ácido. Cuando se distiende, ya sabemos que la distensión por los megareceptores va a regular también la secreción de ácido. Estos pacientes se distiende el estómago, se distiende el duodeno, no inhiben su producción de ácido. Está alterado su mecanismo de control de secreción. En el intestino también está defectuoso. Si llega un ácido, inmediatamente el intestino produce un bicarbonato para neutralizarlo. En ese caso no funciona. La acidificación no puede controlar esa acidificación. Llegan sustancias hiperosmolares, muy osmóticas, y el duodeno no puede regular su motilidad. Y tras la grasa intestinal, cuando llega la grasa intestinal, ¿qué debe hacer el estómago? Debe retrasar su vaciamiento gástrico. Pero en este caso llega grasa al duodeno y el estómago sigue enviando el jugo gástrico. Entonces todos esos mecanismos también están alterados
de secreción ácida en el paciente ulceroso. Siguiente. Vamos a medir gastrina postprandial. Entonces, acá nosotros tenemos el tiempo en los pacientes ulcerosos duodenales y en los pacientes control. Y ahí tenemos los niveles de gastrina C. Al inicio, vemos, estos son los niveles muy parecidos, pero a medida de que se va incrementando, vean ustedes, el tiempo, ¿no? Como la gastrina C en los pacientes ulcerosos comienza a subir mucho más que en los pacientes normales. Entonces, simplemente la ingesta del alimento lleva a mayor producción de ácido. Siguiente. La sensibilidad a la pentagastrina. Acá vemos el estadio basal, comienza a incrementarse la cantidad de la pentagastrina, ¿no? Por kilogramos por hora. Y vamos viendo de que aproximadamente ya en esta dosis hay un diferencial muy importante. Los pacientes ulcerosos duodenales comienzan a producir mayor cantidad de ácido con la misma cantidad de medicamento, y acá ven, esta es la respuesta normal. Entonces, esto significa que estos individuos, la sensibilidad a la misma dosis, hay una respuesta mucho más alta en los pacientes ulcerosos duodenales. ¿Siguiente? Los mecanismos de defensa que están defectuosos. Un mecanismo de defensa es la producción del bicarbonato. Entonces, el bicarbonato, si medimos en estadios basales, en controles y ulcerosos duodenales, no que los ulcerosos duodenales acá tienen menor producción de bicarbonato basal. Vamos a aplicar un estímulo a ese paciente y vemos cómo en condiciones normales la producción de bicarbonato es bastante alta, una respuesta eficiente. Los pacientes con úlcera duodenal tienen una menor respuesta frente al mismo estímulo. Entonces ya tienen la desventaja de que su bicarbonato está muy bajo. Siguiente. Pero el bicarbonato se produce en el bulbo duodenal, segunda y tercera porción. Y noten que la respuesta frente a una misma cantidad de estímulo es diferente. En esta primera parte del bulbo duodenal se va a aplicar una cantidad de ácido clorhídrico, ¿no? Acá está el basal en el ulceroso duodenal y en el individuo normal. Se aplica esta cantidad de ácido clorhídrico, esto es lo que produce el normal, este es el nivel basal del ulceroso duodenal, pero después inmediatamente el normal produce una gran cantidad de bicarbonato, no tiene hasta dónde llegan sus niveles de producción. Pero en cambio el ulceroso duodenal, noten ustedes, muy bajo su capacidad de respuesta al mismo estímulo. Esto ocurre en el bulbo duodenal. Por eso es que el bulbo duodenal es el lugar de localización más frecuente de las úlceras duodenales. Pero la segunda porción y la tercera porción del duodeno son más resistentes. Y vean, ¿qué sucede? La misma cantidad de estímulo en el paciente ulceroso duodenal y en el normal, ambos elevan su producción de bicarbonato a este nivel y luego desciende. Esto es igual en el paciente ulceroso y en el paciente duodenal. Entonces el defecto está en el bulbo duodenal y no en la segunda y tercera porción del intestino. Siguiente. Básico. Los ulcerosos duodenales producen más ácido en situación basal, el débito ácido máximo, los ulcerosos duodenales producen más, y el pico ácido de producción, también los ulcerosos duodenales siempre van a producir. Cualesquiera que sea el parámetro, siempre los ulcerosos duodenales producen más ácido. Siguiente. Son las iniciales, retroceda por favor. El débito ácido básico. En inglés todos, el débito ácido máximo, el débito ácido pico o el pico ácido mayor, ¿no? Siguiente. El ácido es producido por las células parietales. ¿Cuánto de células parietales tenemos normalmente? Ya sabemos por fisiología, en promedio 1 billón de células parietales. Entonces, en los individuos normales, este es el nivel de número de células parietales. El ulceroso duodenal, observen ustedes, mayor población de las células parietales.
El ulceroso gástrico puede tener menor número de células parietales. Por tanto, de acá deducimos, los ulcerosos duodenales siempre se van a producir con hiperacidez. Los ulcerosos gástricos puede ser con hipoacidez, con normoacidez o con hiperacidez. Por tanto, en el estómago el ácido puede ir por cualesquiera de esas tres variantes, mientras que en el ulceroso duodenal siempre va a ser hiperácido. Siguiente. La cicatrización. ¿Cómo podemos evidenciar la cicatrización en un paciente con úlcera péptica? Podemos evidenciar midiendo los factores de crecimiento y la actividad proteolítica. Acá podemos ver la actividad proteolítica de la pepsina, donde con pH muy ácido, su actividad más alta es cuando es alrededor de 2. Entonces, cuando hay una actividad proteolítica de la pepsina, la lesión no va a cicatrizar fácilmente. Si hay mucha actividad proteolítica, la regeneración que vamos a medir por un parámetro del factor de crecimiento del fibroblasto, acá vemos que es muy baja la capacidad de cicatrización. Pero a medida de que el pH comienza a ascender y llega a 4.5, hay un punto de encuentro. La capacidad proteolítica está en su momento menos agresivo y la capacidad de regeneración del epitelio comienza a ser mucho más eficiente. Por tanto, un pH más de 4.5 para arriba, si llegamos hasta 7, vemos cómo la actividad proteolítica cae grandemente y la actividad de regeneración se recupera rápido. Por eso, en un paciente que tiene úlcera duodenal, lo más conveniente es llevar rápidamente a un pH alrededor de 6 o 7. Pero con un pH de 4.5 también ya podemos nosotros ir controlando. Ejemplo, si acá utilizamos un antiácido, el antiácido va a ser un poco más lento. La capacidad de cicatrización va a ser más lenta. Pero si utilizamos un omeprazol, la capacidad va a ser mucho más. Entonces, y ahí viene nada más lo que se llama la facilidad del tratamiento. Un paciente con un antiácido tiene que estar tomando 1 a 3 horas después de desayuno, almuerzo y comida, ¿no? Entonces, muy tedioso para alguien que trabaja. Pero alguien que trabaja dice, señor, un omeprazol una vez al día y es mucho más fácil. Entonces ya vienen pues costos, ya vienen facilidad, etcétera, etcétera, para la cicatrización. Pero todos los medicamentos que elevan sobre 4.5, a la final van a ser cicatrizadas. Más rápido o más lenta, nada más la pulsa. ¿Sí? Pero, doctor, si disminuyes el pH, perdón, si aumentas el pH y lo ves más alcalino, lo menos ácido, ¿no se supone que el paciente también va a carecer de ciertas vitaminas que requieren un medio ácido? No, al contrario. Si usted utiliza un medicamento de estos de acá para las vitaminas, básicamente hablemos de la vitamina B12. La vitamina B12 cuando es aguda, el mecanismo de inhibición de ácido no se va a ver afectado. Pero si usted utiliza de una forma muy prolongada, entonces sí, la vitamina B12 va a tener problemas. ¿Y cuál es el tiempo más o menos promedio en que un paciente usando un omeprazol puede ya comenzar a tener caída de vitamina? Por ejemplo, un vegetariano que no ingiere, ¿no? Pues en promedio, a los 3 meses ya comienza. Y al año ya está con deficiencia de vitamina B. Por eso cuando se utilizan los omeprazoles hay que ir vigilando si este paciente va a hacer otras complicaciones propios de la alteración del ácido. Cuando el ácido está por mayor de 4.5 no vamos a absorber fierro, no vamos a absorber calcio adecuadamente. Vamos a tener un problema de que las bacterias que son normalmente destruidas por el jugo gástrico no lo van a hacer. Entonces estos pacientes van a tener mayor cantidad de episodios de diarrea. Más fácilmente les da una diarrea. Y el otro, si usted está inhibiendo mucho, pisa mucho el freno del ácido, ¿qué hormona se le da? La gas.
Y cuando hay una hipergastrinemia, ¿qué estás promocionando? Estás promocionando una hiperplasia de las células parietales, una hiperplasia de las células T. Y recuerden que la gastrina tiene un efecto sobre los colonocitos. Entonces, si este paciente tiene algún riesgo de cáncer de colon, más rápidamente va a despertar ese riesgo. Eso hay que estar evaluando. Si tiene usted una paciente menopáusica que está con problemas de osteoporosis, a este paciente no se nos va a ocurrir darle omeprazol por tiempo largo, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar el medicamento o sustituir, en este caso, por vía oral o vía endovenosa. Ahora hay vía endovenosa, el calcio le pone una vez al año y con eso se controla. ¿Ya? Entonces, ella viene al manejo terapéutico. ¿Qué uso, qué no uso para un paciente? ¿Cómo le quito ese riesgo o cómo le disminuye el riesgo? Porque hay riesgos que no podemos quitar totalmente. Pero en este caso sí, por ejemplo, le ponemos vitamina B12, estamos evitando el riesgo. Pero ya es una cosa. Entonces poner en la balanza costo-beneficio. ¿Sí? Sí. Pero para la cicatrización esto es clave. En momentos agudos no va a alterar. Porque una úlcera, ¿en qué tiempo se va a cicatrizar? 6 u 8 semanas. Si no cicatriza 6 u 8 semanas de lesión, hay que reevaluar. Algo está pasando con una úlcera. No vaya a ser que sea un cáncer precoz que está remediando una úlcera. Por eso el control de una úlcera gástrica, sobre todo las gástricas, hay que hacer después de terminado el tratamiento. Sigue. Entonces la úlcera duodenal va a tener condiciones previas. Una condición previa es de que llegue el Helicobacter pylori, en el estómago haya producido una gastritis atrófica. Producto de esa gastritis atrófica hay una menor actividad de las células D, caen los niveles de somatostatina, se elevan los niveles de gastrina, hay mayor secreción de ácido. Pero esta hipergastrinemia, como hemos conversado, aumenta las células parietales, va a producir más ácido, va a producir más pepsinógeno. El ácido y el pepsinógeno van a producir metaplasia en el duodeno. Esta metaplasia gástrica hace que el Helicobacter ahora se quede en esta zona, comienza a producir daño y al final úlcera. Si no hay metaplasia gástrica en el duodeno, el Helicobacter no va a poder poblar esa zona. Es por ello de que tiene que pasar un tiempo muy prolongado. El estómago tiene que llegar a esta gastritis atrófica para que siga toda esta secuencia. Siguiente. Hemos dicho que factores hormonales por sí también pueden producir úlcera péptica. Por ejemplo, Solinerelis, una hipergastrinemia, la neoplasia endocrina múltiple, el tipo 1, o más común, el hiperparatiroidismo. Cuando una úlcera péptica no cicatriza, siempre pensar que el nivel de calcio por el problema de la paratiroides puede estar participando como un agente de etiopatogenia en la úlcera. ¿Okay? Siguiente. Úlceras por estrés. Este estrés, ya sabemos que convencionalmente, y esto es tácito, se refiere a situaciones médicas críticas. ¿Okay? Este estrés no es aquello, estoy con mucha tensión, que llego tarde a clases, que el tráfico me interrumpe, esas cosas no. Acá el estrés es claro. Estas son las situaciones que consideramos situaciones de cirugía mayor. Todo paciente con cirugía mayor es un paciente que está en estrés. Un shock hemorrágico. Pacientes que tengan hipotensión por cualquier circunstancia. Por ejemplo, un infartado masivo, se tumba la presión. Puede complicarse fácilmente con un problema de úlcera. Ventilación mecánica prolongada, esto es en pacientes UCI. A ese paciente que tienen traumatismos muy severos, están mucho tiempo dependiendo de la máquina, hay un estrés muy prolongado y no sangran por una úlcera. Cualquier tipo de coagulopatías, ¿okay? Por problema de plaquetas, factores de coagulación, ¿no? Problemas de coronarios, problemas de arritmias, etcétera, etcétera, todas las coagulopatías. Los traumas, infecciones, los grandes quemados. ¿No? Los grandes quemados son pacientes que nos van a producir úlceras de todo. Anteriormente
Anteriormente, antes de la época de la endoscopía, la semiología era nuestra guía. Habían excelentes médicos semiólogos, ¿no? Uno de ellos, pues, Kuhn, demostró de que más o menos el paciente cuando tenía más del 35% de la superficie corporal quemada iban a hacer úlceras bien duodenales o gástricas, ¿no? O pacientes que eran muy graves del sistema nervioso central, muy tequeados. Esos pacientes tequeados, Cushing observó de que estos pacientes guardan mucha correlación con el sangrado digestivo, ¿no? Y otras enfermedades hepáticas muy severas, insuficiencias renales, problemas de EPOC, de fibrosis pulmonar, también pueden condicionar a una situación de estrés muy intenso. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual va a sangrar cualquiera de estos pacientes en una úlcera pélvica? Sí. Si hacemos una endoscopía, vamos a observar estas úlceras, este tipo de lesiones. ¿Okay? Primero vemos son lesiones múltiples, como aftas, algunas que de repente han sangrado, se van a ver las hematinas adheridas o próximas a las lesiones. Uno llega al cuerpo y en el cuerpo gástrico hay una gran cantidad de estas lesiones. Hay menos en antro y hay menos en el cuerpo. Estos pacientes, noten ustedes, están dentro de las 72 horas de ese estrés intenso. ¿Sí? El paciente cuando ingresó, doctor, ingresó ayer y hoy día comenzó a sangrar. Ya es un paciente que nos ha hecho úlcera de estrés, ya nos ganó. ¿Sí? Ya el paciente está complicado. ¿Cómo corregimos este problema? Controlando el shock y la cirrosis. Ahí estoy dando algún tipo de inhibidor del ácido, ¿no? Entonces, en las úlceras de estrés, el ácido juega un rol secundario. El rol más importante son los factores que llevan a shock o los factores que nos llevan a acidosis. Entonces, mantener una buena hemodinamia en el paciente, controlar cualquier tipo de acidosis, entonces eso nos garantiza que a prevenir las úlceras por estrés. Pero controlar el ácido, no tiene ningún fundamento etiopatológico. Siguiente. En las lesiones agudas de mucosa gástrica, esto es un poco ya de gastroenterología, pero es importante para concadenar con la parte de la fisiopatología. Estas lesiones erosivas, ¿no?, van a sangrar en un promedio de un 20%. O sea que no todos los pacientes tampoco van a llegar a sangrar. ¿Sí? De manera masiva, solo el 5%. Entonces, esto es para poder racionalizar el trabajo. Si tienen una sola unidad de endoscopía o un hospital grande, tienen en UCI están sangrando simultáneamente 4 o 5 pacientes, entonces hay que saber racionalizar. Entonces, decir, ¿cuándo me sangran acá? De manera masiva, solo el 5%. Entonces uno ya va identificando para poder racionalizar y para ver también pronóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque el factor pronóstico es importante de cuánto nos sangren los pacientes. Y estas denominaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Nos hemos ido acostumbrando, pero hoy en día ya todos en la literatura médica hemos aceptado este concepto de las úlceras de estrés. ¿Sí? Entonces, el flujo sanguíneo es clave. Si estudiamos nada más flujo sanguíneo gástrico, estudiamos el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, vamos a estudiar los diferentes productos de adenosina, las hormonas, siguiente, las prostaglandinas, los tromboxanos, los neuropéptidos y las endotelinas. Solo con esos 8 parámetros evaluamos cuándo se producen unos y cuándo se producen otros en una o en otra enfermedad. Vamos a ver que todos van a alterar el flujo sanguíneo gástrico. Y el flujo sanguíneo gástrico es clave para la génesis de las úlceras por estrés. Si tomamos 3 situaciones, hay una disrupción de la barrera de la mucosa, hay retrodifusión de iones constantes, pero vamos a llevar un factor, una variable, la presión arterial. Esa va a ser nuestra variable. Si mantenemos una presión normal, eso va a garantizar un flujo sanguíneo normal, una buena oxigenación, buena pH.
y no hay lesión en la mucosa. Y a pesar que hay ruptura en la barrera mucosa. Ese mismo paciente con normotensión, con flujo sanguíneo ya inadecuada por cualquier otra circunstancia, nos lleva a una anexia tisular, pero y acidosis leve, va a haber una lesión ya en mucosa. Pero a ese mismo paciente con la misma cantidad de retrodiffusión de iones, este paciente se va a un shock, el flujo sanguíneo gástrico está muy disminuido, esto hay anoxia, acidosis severa, y acá la lesión va a ser. Entonces, el factor variable ha sido el problema de hipotensión. Si no hay shock, no hay hipotensión, no tengan ustedes cómo a pensar de que hay retrodifusión, las lesiones podemos ir controlándolas o no puede haber lesiones. ¿Bien? Por eso la presión arterial es clave. Hace años se enseñaba esto de acá de forma práctica. Llevábamos una ratita, todos alrededor de la ratita, lo anestesiábamos, inmediatamente, ok, ojo, ceja y pestaña, a mirar el estómago de la ratita. Abierta la cavidad abdominal y, a ver, canula la arteria aorta. Se canulaba la arteria aorta y comenzamos a hacer sangrar masivamente a la ratita. A medida de que se iba sangrando la ratita, veían cómo el estómago se ponía más pálido, más pálido, más pálido, más pálido, y de un momento a otro comenzaba a sangrar el estómago. Era una demostración de que como el shock simplemente hipovolémico podía llevar a lesiones de la mucosa gástrica. ¿Sí? Ya hoy en día, por razones A, B, C, que ustedes bien conocen, pues no se pueden hacer una serie de experimentos con animalitos. ¿Okay? Pero esos estudios han permitido interpretar una serie de situaciones médicas que remedaban. Ustedes cuando son traumatólogos, están en unidad de cuidados intensivos, van a ser muchos de ustedes emergenciólogos o van a ser cirujanos, van a ver cómo el paciente cuando comienza a sangrar, la hipotensión nos trae una gran cantidad de problemas y dentro de ellos son las úlceras de estrés. ¿Sí? Entonces, tener mucho cuidado, sobre todo los que van a trabajar en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Donde el estrés es intenso en los pacientes. ¿Entienden? Y acá tienen, si se quiere llamar en estos términos, ¿no?, a la mente de la úlcera, el Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori, descubierto por los australianos, ¿no?, fue un boom en la medicina. Cambió todos los conceptos. Pero ojo, no es que ellos hayan sido los genios, sino de que ellos tuvieron así la agudeza de poder entender cómo bacterias podían producir daño. En momias, tanto en Egipto y en otros lugares, en los estómagos de las momias, cuando se hacían estudios del estómago, ya se encontraban bacterias. Y nadie lo entendíamos, nadie lo interpretábamos, uno le daba una explicación, otras otra explicación, etc. Pero estos australianos tuvieron pues la gran agudeza de análisis, de entender esos hechos, por ejemplo, antropológicos, interpretarlos en animales e interpretarlos en la clínica médica. Entonces, en los hospitales, ellos fueron recolectando la información y, oh sorpresa, trabajaban los dos investigadores por sus lados. Uno era clínico y el otro era microbiólogo. El clínico no sabía lo que el microbiólogo iba encontrando y simultáneamente el microbiólogo no sabía lo que estaba interpretando él. Un estudio a lo reciente. Yo no sé lo que tú haces, pero después confrontamos la información. Y al final de todo, llegaron a una conclusión de que los pacientes que tenían esta bacteria se les daba el tratamiento y al final se le volvía a hacer la biopsia. Al no tener ya la bacteria, también cicatrizaba. Conclusión: o la bacteria, hay la úlcera. Sin la bacteria, tú no encuentras la úlcera. Entonces dijeron, acá, la bacteria tiene que tener algún rol. Pero ¿cuál es su mecanismo? Se pusieron a estudiar toda la microbiología de esta bacteria. Lo primero que descubrieron fue esto.
de que era una bacteria espirilar, de que tenía unos flagelos, y cuando estudiaron estas estructuras, que vienen a ser las glicoproteínas que están en las membranas de las bacterias, de las células que revisten el epitelio gástrico, existía un sincronismo. Había como unas anclas para que la bacteria pueda encajar perfectamente en ese lugar. Esas mismas bacterias lo llevaron en epitelio de colon, en epitelio de intestino delgado, sembraron y la bacteria no producía ningún efecto. Y con esto de microscopía electrónica demostraron esta bacteria puede anclar solamente en el estómago, en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque las glicoproteínas de los otros lugares no se los ven, concepto de infección. Si la bacteria no tiene cómo anclar, cómo quedar un mecanismo para producir daño, la bacteria sigue su curso. Entonces se demostró que solo el estómago podía permitir el crecimiento de estas bacterias. Bien, un hecho de hacer. Estudiado esto, dijeron, bueno, pero esta bacteria viva, ¿cómo se defiende del ácido? Porque las otras bacterias también se defienden, porque hay una cantidad importante de bacterias en el estómago. Entonces, como ya no se conocían de las otras bacterias, estudiaron a esta siguiente. Dijeron, esta bacteria debe tener algún mecanismo muy especial. En parte de sus estudios, ellos vieron dos cosas importantes. Una infección aguda y una infección crónica. ¿Sí? Entonces dijeron, la bacteria entonces está en el medio ambiente, lo podemos adquirir cuando somos niños y durante mucho tiempo de la vida, y si no se le cambia su curso natural, pueden producir todas estas lesiones. Pueden producir una infección, una gastritis, una pangastritis, una gastritis atrófica, una metaplasia intestinal. Esta metaplasia puede llevar a displasia y puede llevar a cáncer. Entonces, dos caminos. Un problema, gastritis úlcera-duodenal, y otro problema, tumor. Por eso hoy en día ya el Helicobacter pylori también es reconocido como un factor carcinógeno. Vean, todos estos descubrimientos, nada más desde el punto de vista epidemiológico. Siguiente. Fueron investigando y encontraron que los ulcerosos duodenales, 96% tenían bacterias y los gástricos 75%. A explicar también este problema. Siguiente. Y muy a lo Carrión, también ellos tomaron esa actitud. Y esto es importante para contrarrestar a mucha gente que a pobre Carrión le dicen que fue un tipo suicida, de que fue un tipo que tenía hasta alteraciones mentales, de que era un individuo que le gustaba demostrar su egocentrismo. No, fue nada. Yo soy el instinto científico de que en ese momento, cuando uno no tiene los materiales, uno busca la forma, ¿no? Y lo que Carrión lo hizo antes con problema de la verruga y ellos lo hicieron después, entre comillas. Y no fue uno, fueron los dos que se tomaron el Helicobacter ante todos. Así, señores, nos hacemos la endoscopía, él y yo no tenemos la bacteria, pero acá la tenemos cultivada. Y para demostrarles, porque tenía una gran cantidad de gente que no le creía que se contraponía, se tomaron la bacteria y dijeron, mis señores, el día de mañana lo vamos a hacer la endoscopía y vamos a ver qué pasa. Tomaron la bacteria, el día siguiente ambos le hacen su endoscopía y una infección aguda, les midieron el ácido, todo, y encontraron una hipocloridria. Oh, pero ¿cómo decían de que le va a producir ácido sin la úlcera, como va a ir con una hipocloridria y todo? Se rasgaron la cabeza, pues dijeron, bueno, tenemos la bacteria, sabemos que es sensible a muchos antibióticos, tomaremos nuestro antibiótico y nos curaremos. Tomamos antibiótico y no pasó nada más en él. Si Carrión en ese tiempo hubiese tenido como parte del arsenal terapéutico los antibióticos muy sencillos para la enfermedad de Carrión tomaba su pastilla y también igual tuviera sobresalido. Pero lamentablemente pues, no existían en ese tiempo todavía esos antibióticos, no se descubrían su mecanismo de acción y tratamiento. En cambio, para esto sí ya se sabía. Entonces dijeron, pero hay mucha otra gente que tiene la
la bacteria ya a tiempo. Y esos pacientes hemos encontrado que tienen somatostatina baja, tienen una gran cantidad de gastrina y tienen una hipercloridemia. Demostrado entonces, en una situación aguda, el helicobacter produce hipocloridemia, pero cuando ya es crónica, lleva a una hipercloridemia. ¿Cómo explicamos? Siguiente. Esta bacteria primero produce, además de los factores ambientales, una gastritis aguda. Esta gastritis aguda se va a una gastritis crónica, se va a una gastritis atrófica y luego va a producir una úlcera gástrica. No hay objeción. Un agente agresivo disrumpe todo el sistema de defensa y lleva a una úlcera gástrica. ¿Ok? Bien. No hay el ácido todavía, siguiente. Pero para la úlcera duodenal, ya se sabe de que cuando la infección es crónica, aumenta la gastrina, baja la somatostatina, disminuye la producción de bicarbonato por acción del helicobacter. Ese Helicobacter pylori produce mayor secreción ácido péptica, produce metaplasia gástrica en el duodeno, esa metaplasia gástrica produce duodenitis y esta duodenitis lleva a una úlcera duodenal por el Helicobacter. Esto demuestra lo que encontraron al inicio. El epitelio duodenal normal no tiene receptores para el Helicobacter pylori, pero el duodeno metaplasiado gástrico, eso sí permite de que el Helicobacter pueda poblar esa zona y producir daño en el duodeno tan igual como en el estómago. ¿Siguiente? Y estudiaron el Helicobacter pylori en toda su microbiología. Encontraron que producía mayor hipergastrinemia, ya lo sabíamos, eran el lipopolisacáridos, producían factor activador de plaquetas, una serie de quimiotácticos, mucinasa, lipasa, fosfolipasa, ureasa, amonio y una vaporización de las células. Por tanto, tienen múltiples formas de producir daño del epitelio. Producen una respuesta inflamatoria, producen un aumento de secreción de ácido y todo esto produce una rotura de la mucosa y lleva a un daño epitelial. Por tanto, la bacteria tiene muchas formas de llevar al daño epitelial. Siguiente. Llega por primera vez una bacteria, un Helicobacter pylori, al epitelio, queda adherido en esta zona, comienza a producir una respuesta inflamatoria y la bacteria cuando llega a este lugar lo primero que produce es la ureasa. ¿Tiene ureasa? ¿Para qué? Para que el ácido sea neutralizado por la bacteria. La bacteria entonces se hace como una suerte de un globo que lo aísla. Este medio que ha formado la bacteria le permite de que si llegan más bacterias o la misma bacteria comienza a reproducirse más, va produciendo daño de la mucosa. Más daño, más daño. Y la pepsina que se añade como daño, esto aumenta la inflamación, se profundiza la lesión y se produce la úlcera. ¿Bien? ¿Bien? Siguiente, por favor. Esta sería la ilustración de lo que ocurre cuando la bacteria llega al estómago, produce una respuesta inflamatoria muy intensa. Todas las células que participan en este proceso inflamatorio van a producir una serie de sustancias que van a interactuar con el epitelio y simultáneamente van a regular la respuesta vascular. Por tanto, la bacteria produce una gran reacción de células inflamatorias, una gran cantidad de sustancias productos de esta inflamación y también una respuesta vascular. Y los elementos que se encuentran en la sangre, muchos de ellos por producto de estas sustancias, van a llevar a una alteración en la irrigación y en la llegada de estas células de la inflamación a este espacio donde la inflamación se hace sumamente intensa. Siguiente. Por tanto,
En la fisiopatología, la ureasa, las proteínas de shock que va produciendo, proteínas de inhibición, sus flagelos, sus adhesinas, mucinas, su peróxido, catalasa, las toxinas vaporizantes, hoy en día las conocemos y están descritas perfectamente. ¿Okay? Entonces, simultáneamente, la bacteria ataca con muchos misiles a todo nuestro sistema. Aquí lo tienen descrito, repetirlo sería ocioso. Siguiente. Siguiente. De lo que les decía, hoy en día se están estudiando los fosfolípidos, ¿no? En la calidad de los fosfolípidos. Acá tenemos estudios de fosfolípidos en Helicobacter pylori negativos y acá en Helicobacter pylori positivos. Y los dos tipos de la fosfatidil. Entonces, todos los fosfolípidos, de manera general, quienes no tienen el Helicobacter pylori, sus fosfolípidos, con sus dos variantes de la fosfatidil, entonces, están ahí. Pero cuando tienen el Helicobacter pylori, ¿cómo baja el total de fosfolípidos? Y como también las otras dos subunidades se van a modificar. Entonces, la fosfatidilcolina en estos casos, como componente del total de los fosfolípidos, es uno de los que se está demostrando de que cae en mayor proporción. Y ya se están diseñando, se están encontrando medicamentos que van a estimular la producción de estos fosfolípidos. Entonces, aumentando la calidad de los fosfolípidos en sus dos variantes, ¿no? Entonces podemos mejorar la barrera de citoprotección y de esta manera evitar en muchos casos la presencia de las úlceras cuando el Helicobacter pylori tenga que estar presente. ¿Siguiente? El vexinógeno 1 y 2. Acá vemos. Sin Helicobacter pylori y con Helicobacter. El vexinógeno 1, quienes tienen el Helicobacter pylori, lo tienen más alto, pero el vexinógeno 2 no tiene. El Helicobacter pylori también tiene menos y en individuos normales también lógico es mucho. Entonces, cuando uno tiene el Helicobacter pylori y no principalmente del vexinógeno 2. El vexinógeno 2 es insignificante. Siguiente. Pacientes Helicobacter pylori negativos normales, medimos la producción de ácido. Ese es su nivel. Este individuo ingirió el Helicobacter pylori, pero luce sano, no tiene molestias. Medimos su producción de ácido de este nivel, se elevó a este nivel. Los Helicobacter pylori positivos con úlcera duodenal demostrada, medimos la producción de ácido, su débito de ácido, noten que se ha elevado grande. A estos pacientes le damos cualquier esquema de tratamiento, ¿no? Contra el Helicobacter pylori, y luego de un año se hace el control y ven ustedes cómo sus niveles de producción de ácido son muy semejantes cuando uno no tiene el Helicobacter. Por tanto, demuestra, existe la necesidad de que todos los pacientes ulcerosos que tengan el Helicobacter pylori sean tratados. El esquema terapéutico ya eso lo verán en la clínica, en la primera fase, segunda fase, la fase de rescate, los que son alternos, etc. Entonces, hay una gran cantidad de esquemas terapéuticos para llevar a esta situación. Bien. Otra sustancia importante es cómo la gastrina también se altera en su producción cuando hay el Helicobacter pylori. Acá tenemos los voluntarios sanos con Helicobacter pylori negativo, pero vamos a utilizar por vía endovenosa el polipéptido liberador de la gastrina. Aplicamos polipéptido liberador de gastrina, medimos la gastrina, la producción de ácido en individuos normales. Los que tienen Helicobacter pylori positivo, aplicamos la misma cantidad de polipéptido liberador de gastrina, la producción de gastrina sérica se eleva a 3, la respuesta de producción de ácido en el fondo aumenta también por 3. Pero ¿qué sucede? Aquellos pacientes que ya son ulcerosos, duodenales y con Helicobacter pylori. Estos pacientes con esta cantidad de estímulo,
elevan siempre su gastrina por 3 a nivel sérico, pero su respuesta de producción de ácido se eleva por 6. Entonces, noten cómo cambia la producción de ácido simplemente cuando hay el Helicobacter pylori sin lesión, a que cuando hay el Helicobacter pylori con la úlcera. ¿Siguiente? Hemos visto al ácido como el malo de la película. ¿No ven? El ácido que guarda, el ácido para acá, el ácido para allá. Pero veamos el otro extremo. Dicen, en toda fuerza de la vida, los extremos siempre son posibles, ¿no? ¿Qué sucede si llevamos al estómago a una hipercloridemia o una hipoacidemia? Pues ya no interesa la acción. Si el estómago está en esa situación, el individuo se expone a ser anémico, alteración en la absorción del fierro, mala absorción de la vitamina B12, va a haber un sobrecrecimiento bacteriano, porque recuerden de que el estómago tiene una microbiota, el intestino otra microbiota, pero todos actúan de una forma sinérgica. Y vean luego, una predisposición al cáncer gástrico. ¿Sí? Entonces, el ácido, cuando está muy por debajo, siempre hay que pensar de que esto puede llevar a un problema de cáncer. ¿Y cómo así? Cuando hay una hipoacidez, las hidracinas que hay en el medio ambiente, todas estas hidracinas van a tener un metabolismo diferente y se van a comportar como cancerígenos cuando estamos en una situación de hipoacidez. ¿Okay? Entonces, hay una gran cantidad de sustancias tóxicas de que pueden llevar a el cáncer gástrico en una situación de una hipoacidez. Siguiente. Todos los que tienen el Helicobacter pylori van a ser cáncer gástrico, hemos dicho de que hay muchos factores. Si vemos desde el punto de vista promedio del ratio, de 2.1 a 17, 16.7. Pero si vamos al porcentaje, vean que solo el 3% de pacientes que tienen el Helicobacter pylori van a ir al cáncer. ¿Cuánto tiempo necesitan? Un promedio de 30 años. ¿Qué condiciones tienen que tener? Una gastritis crónica superficial, una gastritis atrófica, una metaplasia intestinal y pueden iniciar en displasia. Por tanto, necesitamos, vean, promedio 30 años para comenzar a tener el riesgo por el Helicobacter pylori. De ahí de que ahora tempranamente a los pacientes se hace endoscopía, se les da el tratamiento para el Helicobacter pylori y el cáncer gástrico a nivel mundial ha comenzado a disminuir drásticamente. Japón, que hizo esfuerzos inmensos económicamente, científicamente para controlar el cáncer, porque es el cáncer número 1 que mata a japoneses, a tanto a varones como a mujeres, no pudo bajar su índice de mortalidad, pero ya conociendo este problema del Helicobacter pylori, también los japoneses han experimentado una caída en la prevalencia del cáncer. En nuestro país también se ve más o menos la misma tendencia. Siguiente. Los antiinflamatorios no esteroides, los famosos AINES. Los AINES pueden producir múltiples lesiones en todo el organismo, en el mismo estómago pueden producir también una serie de daños. ¿Bien? Bien. Puede producir una simple petequia, una hemorragia epitelial, puede producir erosiones o puede producir úlceras. Pero puede producir otros tipos también de alteraciones, tipo de dispepsis. ¿No? Úlceras pequeñas asintomáticas. ¿Y por qué? Porque uno de los otros efectos del antiinflamatorio es analgesia. Entonces el paciente no tiene dolor, no se queja. Por eso muchos pacientes se enmascaran esas úlceras. Y pueden tener complicaciones graves hasta sangrados hasta un 4.7% según estas estadísticas. ¿Siguiente? Noten, el índice ratio de hospitalización y muerte es alto. Sangrado por úlcera.
la aspirina, si se da en dosis progresivas, ¿cómo se incrementa el ratio de daño? 75 de 2.3 a 300 a 3. Entonces hay un factor dosis que es importante. Siguiente. La mortalidad. Si comparamos mortalidad de antiinflamatorios, miren, por cada 100.000, 15.3 muertos. Accidentes automovilísticos, muy parecidos. O sea, que tomar un antiinflamatorio esteroideo es como enfrentarse a un accidente de tránsito. Accidentes por armas de fuego. Exacto. Con HIV. Entonces, el consumo y el daño del antiinflamatorio es muy importante que tengamos en cuenta. Siguiente. Los antiinflamatorios y todos los AINES van produciendo ese daño directo, van produciendo retrodifusión de iones. ¿Sí? Esta retrodifusión de iones va produciendo un daño celular y lógicamente ese daño celular va a producir úlceras. Y todos estos son los mecanismos a través de los cuales va produciendo esta lesión. Siguiente. Esto es el daño indirecto. El daño indirecto se refiere a de que yo no ingiero la pastilla o prefiero un intramuscular o un tópico. Cuando es tópico e intramuscular, de igual manera el daño es indirecto, inhiben de igual manera a las COX-1 o COX-2 y alteran la producción de prostaglandina. Hay gente que se ha aplicado un antiinflamatorio en la piel, que recuerden que la piel es un buen mecanismo de absorción, tiene un buen mecanismo de absorción y termina teniendo daño celular. Entonces, siguiente, el daño directo e indirecto. Esa es la forma que nosotros conocemos. Los antiinflamatorios no esteroideos, inhibiendo el COX-1 o el COX-2, ambos producen daño epitelial, aumentan la retrodifusión, problemas en la agregación plaquetaria y daño y sangrado. Los COX-2 tienen su propio mecanismo de la angiogénesis, retrasan la cicatrización, hay una activación de los leucocitos, en cambio los COX-1 más van por la disminución de las prostaglandinas estructurales. ¿Sí? Pero todos, cada uno tiene su propio brazo de lesión. ¿Siguiente? Esto ya es simplemente fisiología. Recuerden que los COX-1 es constitutiva y los COX-2 son inductivos, solamente en el lugar de lesión. ¿Siguiente? El efecto tóxico local, ya hemos visto, hay un atrapamiento, destrucción de la unión intercelular, disminuye el flujo, disminuye la secreción de moco, inhibición del bicarbonato, disminuye los componentes de la membrana, hay una disminución de la reparación celular, retrodifusión de iones, edema, citólisis y destrucción del moco y daño. El efecto tóxico sistémico es por también inhibición de las prostaglandinas. O sea, por vía oral o por vía intramuscular, el daño es el mismo. Y cuando dijeron de que las pastillas o los antiinflamatorios con cubierta entérica disminuían las lesiones, no es así. Únicamente en ese caso estamos evitando el efecto tóxico. Pero al final, el efecto de daño va a ser el mismo. ¿Sí? Esto es en síntesis cómo los antiinflamatorios disrumpen todas las prostaglandinas, aumentan los factores de necrosis tumoral, los leucotrienos. Hay una respuesta de los leucocitos aumentando su adhesión. Esto activa a los neutrófilos, libera más antioxidantes, proteasas, lesión tisular. Por otro lado, la caída de todas las prostaglandinas lleva a una disminución del flujo del moco, menor bicarbonato, y esto contribuye a la lesión del epitelio. Siguiente. Los mecanismos por los cuales produce daño los antiinflamatorios tienen acción directa y acción indirecta. La acción indirecta es a nivel preepitelial, a nivel epitelial y a nivel epitelial. Derrumba todo el sistema de citoprotección. ¿Siguiente? Y los factores agresivos luminales por la irritación van a llevar a problemas de potenciales transmucosos. Eso es muy común por la presencia de sales ligarios, antiinflamatorios, producción de tromboxanos, factores activadores de las plaquitas, los leucotrienos, todos ellos van produciendo daño. Siguiente. Y esto es como atrapa
una célula de revestimiento a un antiinflamatorio no ionizado. Dentro del atrapamiento se va a todas las mitocondrias, altera toda la fosforilación, aumenta el edema, y este edema es tan intenso que lleva a una citólisis. Producto de la citólisis se liberan más hidrogeniones y más sodio. O sea que la misma celulita actúa como una bomba adicional. ¿Siguiente? Los riesgos de desarrollar complicaciones. No. Si se toma como punto de referencia el ibuprofeno, vamos viendo de que los otros antiinflamatorios tienen mayor riesgo. El más intenso que tenemos hasta ahora es el piroxicam. Así que ya saben, para la suegra, piroxicam. ¿Okay? Siguiente. Los COX-1, los COX-2, si vemos la relación, los que tienen menor índice son menos dañinos, pero a medida de que va aumentando dicho índice también se va haciendo más tóxico y de mayor riesgo. Por eso siempre el piroxicam tiene más, y los COX-2, inhibidores de COX-2 tienen menor riesgo, pero no es nulo, tienen menor riesgo. Siguiente. Según la literatura, entre el 10 al 15% actualmente. Los antiinflamatorios no esteroideos, por su efecto directo, producen lesión. Por la inhibición de prostaglandinas, todo el sistema de citoprotección se viene abajo, alteran la microcirculación por adherencia de los neutrófilos, y esto lleva a una gran liberación de radicales libres. Siguiente. Quienes han tenido antes una úlcera complicada y utilizan un antiinflamatorio, su riesgo es de 13,5. Si nos olvidamos y le damos 2, 3 antiinflamatorios al paciente, su riesgo es 9. Nos equivocamos de dosis, le damos dosis muy altas, es 7 su riesgo. El anticoagulante tiene 6, 4. Quienes han tenido una úlcera no han sangrado, no se han estenosado, entonces su riesgo es 6, vean casi la mitad de los que se han complicado. La edad y es un factor de riesgo. Todo paciente más de 70 años, su riesgo de complicación va a ser de 5,6 y los esteroides de 2,2. Entonces los esteroides son los que tienen menos riesgo de complicación de la cirugía. ¿Siguiente? Los COX-1 y los COX-2. Recuerden que esto está en equilibrio también. Si nosotros inhibimos los COX-1 o inhibimos los COX-2, este equilibrio se rompe. Cuando se rompe por uso de COX-2, los efectos de tromboembosis y los efectos vasculares son mayores. Los COX-2 pueden aumentar todos estos riesgos asociados a trombosis y efectos vasculares. Pacientes cardiópatas hay que tener mucho cuidado. Siguiente. Este es el que se ha alterado. Este es el anterior nada más, recuerden. La gastritis por helicobacter, mayor gastrina, aumento del ácido, metaplasia, colonización, duodenitis y úlcera duodenal. Nada más que se ha añadido de más. Siguiente. Para ir terminando. El helicobacter y el antiinflamatorio esteroideo se dan la mano cada uno por su propio mecanismo de destrucción para producir mayor daño y perpetuar. Si queremos utilizar un antiinflamatorio en un paciente, por ejemplo, con artritis de cualquier tipo que no podemos suspender los antiinflamatorios, hay que erradicar el Helicobacter pylori para disminuir el daño. Pero juntos hay mayor riesgo. ¿Siguiente? Y por último, el estómago, el hígado y todo el organismo va a tener un problema por alteración de la producción de prostaglandina. No se olviden, los antiinflamatorios pueden producir lesión gástrica, lesión intestinal, tanto en el colon como en el intestino delgado, y también hepatopatías tóxicas, como vamos a ver en ITES. Siguiente. Bien, ahí terminamos la revisión de la fisiología.